Bien. Hablaremos hoy día sobre una breve introducción, luego sobre neurociencias, neurotransmisores y genética. Bueno, hablábamos de estos aspectos psicobiológicos de la conducta y queremos saber qué es la psicobiología. Aquí vamos a tener estos conceptos donde nos explican que esta es una rama que se dedica a estudiar las bases biológicas de la conducta humana. Y estos procesos biológicos, estos sistemas, los vamos a entender para permitir conocer cómo nos relacionamos con las demás personas, ya sea en forma de respuesta o en forma de una adaptación a lo que sucede en el medio ambiente, en nuestro alrededor, en nuestro entorno donde nos estamos desarrollando. Y sobre estos aspectos psicobiológicos, vamos a ver que hay tres ejes principales que son los que van a estar relacionados a cómo nosotros vamos a tener actitudes y comportamientos. Estos ejes vendrían a ser el sistema nervioso, el sistema endocrino y la genética, ¿no? Y de ello vamos a tratar. Otro factor importante que influye en la conducta es precisamente lo que decíamos, del entorno, el medio ambiente, ¿no? Cómo nos relacionamos y cómo estas circunstancias que nos rodean van a también originar alguna respuesta de cada persona en función también a estos componentes genéticos o biológicos. ¿Ya? Es decir, que tanto lo que sucede en el ambiente, en nuestro entorno y en nuestro interior, nuestros factores internos o epigenéticos, van a emitir respuestas desde el inicio de nuestras vidas hasta el final, ¿no? Ok, sigo admitiendo alumnos. Y bueno, sabemos también, como les decía, que todos estos factores que van a influenciar en la conducta van a hacer que demos respuestas o reacciones y en muchos casos el sistema nervioso va a proporcionar información sobre este ambiente externo y el sistema endocrino va a regular esta respuesta interna a la misma información. Ahí tenemos que el sistema endocrino va a estar compuesto, como ustedes ya lo saben, solamente estoy haciendo recordar, por una serie de glándulas que van a segregar hormonas, ¿no? Y también sabemos que las hormonas van a intervenir en la regulación y coordinación de actividades a nivel celular, ¿no? Entonces, eso no lo vamos a mover tanto porque eso ya es un tema que ustedes deben conocer. Y sí le quiero mencionar que en el hombre las hormonas van a intervenir para mantener el equilibrio del medio interno del organismo. Se relacionan con las diversas funciones metabólicas, controlan la intensidad de las funciones químicas, celulares, condicionan incluso la morfología del cuerpo y lo que nos interesa es que actúan sobre el comportamiento, el carácter, incluso sobre la inteligencia. Debido a este tema de que actúa sobre la inteligencia, es que es una preocupación, por ejemplo, de muchos hospitales, cuando los niños nacen, hacer un tamizaje de hormonas tiroideas. Se le hace estas pruebas a los recién nacidos para ver el riesgo de hipotiroidismo que puede generar precisamente alteraciones en el desarrollo del neonato
incluso también en sus niveles de inteligencia, ¿no? Y un diagnóstico inmediato, un diagnóstico precoz podría mejorar el pronóstico de estos niños, ¿no? Por ello son importantes también el estudio hormonal. ¿Ok? Ya. Y hablábamos de conducta, ¿no? Y queríamos saber qué es la conducta. Bueno, quería que salga la respuesta después, pero se movió. Muchos podemos decir, estamos hablando de conducta, pero ¿qué quiere decir la conducta? ¿No? ¿Qué significa? La conducta vendrían a ser las acciones, las reacciones y las respuestas de una persona ante los estímulos internos o externos en su entorno, ¿no? Entonces, este conjunto de reacciones o respuestas es lo que nosotros le vamos a llamar conducta. ¿Cómo se porta esta persona? ¿Cómo se va a comportar ante estos estímulos? La conducta principalmente se va a enfocar, se va a basar en estas respuestas de las personas, pero estas respuestas son las que podemos observar, que podemos medir, ¿no? Y ahí nosotros podemos realmente conocer cómo es la conducta de una persona. Ahora, todo esto que hemos dicho, ¿cómo lo podemos integrar, ¿no? Lo que hemos hablado sobre conducta, lo que estamos conversando sobre el sistema nervioso, el sistema hormonal, ¿no? Estos ejes biológicos que van a condicionar estas conductas. ¿Qué podemos hacer? ¿Para qué nos sirven, no? Esto nos sirve debido a que hay estudios que dicen que para analizarlos deberíamos ser esta observación de la conducta de manera multidisciplinar, ¿no? Para que pueda ser efectivo este estudio de la conducta. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo aquí, decíamos que hay condicionantes genéticos que a su vez van a influir en comportamientos del sistema nervioso y endocrino. Y por lo tanto, esto hace que un análisis por separado vaya a ser poco útil, ¿no? Si solamente voy a estudiar el comportamiento nervioso y no veo la parte endocrina, entonces eso no va a ser muy útil y no va a ser realista tampoco. Y lo que tendría que hacer entonces es tener en cuenta que todas las disciplinas involucradas deberían estudiarse de una forma integral. Y de esa forma vamos a comprender mejor qué es lo que está sucediendo en la conducta de estas personas, ¿no? Entonces, eso es lo que, ¿no?, sería más efectivo para entender esta conducta del ser humano. Volviendo al ejemplo de las alteraciones hormonales o tiroideas, ¿no? Si tenemos el caso de pacientes que sufren de hipotiroidismo ya en adultos, ¿no?, y empiezan a presentar síntomas de ansiedad o depresión, no nos va a servir mucho que solamente tratemos el problema tiroideo, ¿no?, haciendo el reemplazo hormonal, y no tratamos los síntomas de ansiedad o depresión, ¿no? Porque la persona podría estar bien endocrinológicamente, pero va a tener síntomas de ansiedad o depresión. Entonces no lo estaríamos ayudando. Lo que tendríamos que ver es de repente derivar al especialista para hacer un descarte si estos síntomas de ansiedad o de depresión necesitan ser tratados, ¿no? Necesitan ser manejados, y de esa forma quizás dando el tratamiento adecuado de la depresión, la ansiedad y además el manejo del problema tiroideo, pues el paciente va a mejorar en sus molestias y también en su conducta. Entonces, esto es lo que queremos decir aquí, ¿no? Que hay que analizar a la persona de forma integral. Ok, espero que hasta ahí vayamos bien. Nuevamente,
La conducta resulta de la interacción entre factores biológicos, factores psicológicos y factores sociales. Y lo que nos interesa es comprender esta base neurobiológica para hacer un buen abordaje psiquiátrico, ¿no? Es lo que ahora vamos a estudiar. ¿Ok? La conducta también tiene su neuroanatomía, ¿no? ¿Qué queremos decir? Que hay áreas neuroanatómicas cerebrales que están involucradas con estas reacciones del ser humano a las cuales hemos agrupado como conducta. Entre ellas tenemos las que les voy a mencionar. Por ejemplo, el área de la corteza prefrontal es la que se relaciona con el control de impulsos y la planificación. Digamos, es el área ejecutiva de la persona. La amígdala cerebral se relaciona con las emociones, como pueden ser el miedo y la agresividad, ¿no? Estas se localizan aquí en la amígdala cerebral. El hipocampo, que está ahí tan cercano a la amígdala, está relacionado con la memoria y el aprendizaje. El sistema límbico también está relacionado con las emociones y con la conducta. Y los ganglios basales se relacionan con la regulación motora y los hábitos. Entonces, estas son algunas de las partes neuroanatómicas que describen puntos importantes de la conducta humana. ¿Ya? Es importante saberlas porque en algún momento vamos a ver, por ejemplo, cuál sería la utilidad de saber que un paciente tiene un tumor en la corteza cerebral prefrontal. La utilidad sería que ustedes van a deducir y van a decir, si hay una tumoración que afecta la corteza prefrontal, en consecuencia, lo que va a estar afectado sería la parte ejecutiva, de planificación y de control de los impulsos del paciente, ¿no? Entonces el paciente puede estar de repente muy impulsivo, muy agresivo, no planifica lo que va a hacer, no es capaz de reflexionar antes de hacer algún acto, ¿no? Entonces esa es la consecuencia de no tener en una forma, digamos, sana o adecuada de su corteza prefrontal. Igualmente, una persona sufre un accidente y se daña esta corteza prefrontal, entonces las posibles consecuencias son las que describimos. Hace tiempo había un caso, de repente ustedes lo deben conocer, de un ingeniero en Estados Unidos que se llamaba Phineas Gage. Phineas era el encargado de una obra donde había la construcción de un tren. Y lamentablemente, en el transcurso de esa obra, él sufrió un accidente donde una vara le atravesó el cerebro, la cabeza, en el área prefrontal. ¿Y qué pasó? Este hombre, que era una persona tranquila, pacífica, un hombre casado con hijos, un buen profesional, fue operado, se recuperó de este grave trauma cerebral. Sin embargo, su conducta cambió. Él se convirtió en una persona sumamente agresiva, muy impulsivo, a tratar mal a sus trabajadores, incluso a su familia, la cual llegó a perder después.
se volvió un alcohólico, perdió el trabajo, su vida cambió totalmente por la afectación justo de esta área de la corteza. Entonces, por eso es que es importante que sepamos dónde están ubicados las áreas que influyen en la conducta. ¿Ok? Sigamos. Y sobre cómo funcionan estas áreas cerebrales, bueno, es un repaso, como les decía, ustedes también ya saben esto. El encéfalo va a ejercer el control de la conducta, ¿no? Y se va a dividir en dos hemisferios. Cada hemisferio tiene 4 lóbulos: frontal, parietal, temporal y occipital. Y dentro de los lóbulos frontales, por ejemplo, se van a dividir en 3 regiones: la corteza motora, premotora, la corteza paralímbica, que va a comprender la región anterior del giro singular, y la corteza prefrontal, que comprende la corteza dorsolateral, orbital y mesial. Estas cortezas se conectan con las áreas subcorticales y van a formar circuitos que se llaman frontocorticales. Y la descripción de estos circuitos representa uno de los mayores avances en la neurociencia de las últimas décadas con relación al cerebro y la conducta, ¿no? El haber descubierto estos circuitos, donde se relaciona tanto el área de la corteza con las estructuras subcorticales. Las áreas subcorticales, también acá se las menciono. Encontramos el tálamo, el hipotálamo, el sistema límbico, los ganglios basales. Dentro de lo que ustedes ya deben saber, el cuerpo estriado. Ahí tenemos también el núcleo caudado, putamen y estriado ventral. También tenemos dentro de los ganglios basales el globo pálido, la sustancia negra y el núcleo subtalámico. Es decir, que estas áreas subcorticales que estamos mencionando se van a relacionar con la corteza cerebral por medio de estos circuitos que acabamos de describir, ¿no? Y entonces eso nos va a ser muy útil porque en adelante, cuando empecemos a ver sobre trastornos mentales, vamos a relacionar estos circuitos. Y bueno, la psiquiatría no es solamente hablar sobre pensamiento, atención, memoria, como algo subjetivo. Más bien, en las últimas décadas, lo que se promueve es que para la actualidad hablamos más de la psiquiatría biológica, ¿no? Para integrar justamente este saber biológico que está sucediendo a nivel de los fluidos corporales, cerebrales, y que van a influir en la conducta. Entonces, es importante que sepamos estos aspectos. Ok. Una vez teniendo claro esto, hablaremos un poco sobre neurotransmisores. Como les decía hace un rato, estamos, creo yo, haciendo recordar aspectos que ustedes quizás ya conozcan, que de repente han visto ya en clases anteriores, en neurología, cuando han llevado clínica, ¿no? Ahora, si les toca neurocirugía, también van a poder hacer correlación con estas otras especialidades, ¿no? Para hacer de manera integral esta correlación. ¿Y qué son los neurotransmisores? Vienen a ser estas sustancias, estos mensajeros químicos que liberan las neuronas para emitir señales a otras neuronas, a músculos o a glándulas.
¿Y para qué queremos emitir estas señales? Bueno, simplemente para desarrollar las funciones cerebrales y corporales, ¿no? Me gustaría que ustedes ya vayan mentalmente dándose cuenta y recordando cuáles son estos neurotransmisores principales, porque vamos a estudiar ahora los neurotransmisores y cómo van actuando y ejerciendo estas funciones. Acá les traje un esquema, ¿no? Donde vemos una terminal neuronal que tiene unas vesículas, que le decimos vesículas sinápticas, donde internamente tienen neurotransmisores, los cuales van a ser soltados al espacio sináptico para que actúen en la neurona postsináptica y ejerzan su acción mediante la acción de este neurotransmisor, el cual va a llegar por el receptor de esta neurona postsináptica. Entonces ahí estos receptores también van a jugar un papel importante. Muy bien, avanzamos. Entonces, acá tenemos uno de los neurotransmisores de repente más conocidos, ¿no? Que es la dopamina. Les traje aquí un esquema de cómo se va a ir degranando los aminoácidos hasta convertirse en dopamina. Este sistema de dopamina nos dice que se va a sintetizar a partir del aminoácido fenilalanina, ¿no? Es el principio de donde va a originarse la dopamina, el cual va a ser convertido en tirosina. Esta tirosina luego se convierte en dopa y por acción de la dopa de carboxilasa finalmente se convierte en dopamina. Ahora, esta DA o dopamina también es destruida en parte por la enzima MAO, que es la monoamina oxidasa, y otra parte se utiliza por recaptación para serotonina. Entonces, más o menos así funciona este sistema de dopamina. ¿Y dónde encontramos la dopamina? Queremos saber dónde está la dopamina. Tenemos que la dopamina se encuentra en la retina, en el hipotálamo, en el tronco encefálico, ¿no? Acá lo podemos ver en los sistemas activadores mesoestriados, en la sustancia negra, en el área mesolímbica y mesocortical. Esos son los principales lugares donde podemos encontrar dopamina. Y nos interesa saber, porque obviamente si nosotros sabemos en qué lugares hay dopamina, pues podemos también deducir cómo actúa y si falta dopamina también qué puede pasar. Ahora, cuando hablaba en la lámina anterior sobre receptores, ¿no? Cuando hablaba sobre neurotransmisores, les decía que había receptores, ¿no? En esta parte de la neurona postsináptica, la parte donde está la figura más abajo, en colores verdes, encontramos unos pequeños cuadraditos ahí que vienen a hacer el esquema, la figura de los receptores de neurotransmisores. Y en el caso de la dopamina, tenemos que los receptores van a ser 5 tipos de receptores. Existe el receptor dopamina D1, D2A, D2B, D3, D4 y D5. Entonces tenemos 5 tipos de receptores de dopamina. ¿Ok? Ya cuando vayamos avanzando más en las clases y en las alteraciones, ustedes van a ir conociendo en qué trastornos está alterada la dopamina y cuáles son los receptores específicos
para estos trastornos. Por ejemplo, podría decirles que si hablamos de esquizofrenia, como ejemplo, la alteración se encuentra a nivel de la dopamina y en sus receptores D2, es donde más se encuentra alterado. Seguimos. ¿Y para qué nos sirve la dopamina? ¿Cuál sería su función? Eso creo que todos queremos saberlo. ¿Para qué es útil la dopamina? Vayamos pensando en qué nos sería útil. Acá tenemos que la dopamina es un importante neurotransmisor para la motivación. También se encuentra involucrado en el sistema de refuerzo por recompensa, ¿no? El cual vamos a estudiar cuando veamos sobre todo el trastorno por uso de sustancias o consumo de drogas, ¿no? Este sistema de recompensa se va a ver reforzado, por ejemplo, hasta cuando ingerimos una taza de café o de repente cuando hay alguna emoción muy intensa, por ejemplo, cuando hay una satisfacción por comidas o incluso por el vínculo sexual, ¿no? Entonces, este sistema de recompensa se ve reforzado y se libera una mayor cantidad de dopamina. Y también, ¿para qué nos sirve la dopamina? También tiene otras funciones. Regula la temperatura, eh, lo encontramos abundantemente en el movimiento voluntario en las vías piramidales, ¿no? Eh, como les decía, para la sexualidad, en el juicio crítico de la realidad, también podemos saber la función de la dopamina. Por ejemplo, si hay un exceso de dopamina en un paciente que ya es psicótico, se puede psicotizar más, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando hay un paciente ya psicótico? Lo que queremos hacer es dar un medicamento que bloquee la dopamina, en este caso los antipsicóticos es lo que podemos dar, para tratar de que el paciente disminuya este síntoma psicótico de alucinaciones o de ideas delirantes y regular su dopamina. Y acá les traje un cuadro hablando ya de dopamina que nos habla sobre cómo se dan estos circuitos y vías dopaminérgicas. Este cuadrito de repente lo van a ver nuevamente cuando hable sobre el esquizofrenia, ya que nos describe cómo actúan estas vías dopaminérgicas para explicar muchos de los síntomas psicóticos del esquizofrenia. Entonces aquí vamos a ver que una de estas vías, la vía mesocortical, que, bueno, ahorita no sé si podrán ver cuando la señalo, va a ir, como ven ustedes, a las áreas de la corteza cerebral, sobre todo a las áreas frontales y prefrontales, partiendo del área tegmental ventral. Tenemos también la vía nigroestriada, que va a salir de la sustancia negra hacia las áreas del cuerpo estriado. La vía púbero-infundibular nos va a salir de áreas de la glándula hipófisis y la vía mesolímbica va a ir desde algunos puntos también de las áreas tegmentales hacia el sistema límbico, que corresponde pues al hipotálamo, al tálamo, al cuerpo estriado.
Entonces, básicamente, como ustedes lo ven, estas vías dopaminérgicas nos dicen desde dónde salen y hacia dónde llegan. Entonces es muy fácil aprenderlas. Cuando ustedes sepan bien y repasen estas vías, van a poder comprender qué es lo que está sucediendo en un paciente con esquizofrenia, por qué estas vías están alteradas y cuáles son los síntomas que se van a dar, ¿no? Como decíamos, ¿no? Si está alterada esta parte de la corteza frontal y prefrontal, lo que va a alterarse en el paciente es su juicio de la realidad, ¿no? Y también de la motivación y también su juicio de planificación, por lo que el paciente puede estar impulsivo o agresivo. Entonces, es cuestión que vayamos viendo cuál área está afectada y cuáles son las reacciones que puede tener el paciente en consecuencia de esta afectación. Entonces, para eso nos sirve conocer todas estas relaciones entre lo que sucede biológicamente y la respuesta en su conducta. ¿Ok? Terminamos con dopamina, nos pasamos a la serotonina, que es otra de las sustancias importantes, otro neurotransmisor importante. Y nuevamente les traí un esquema de la serotonina, una estructura química. Y aquí vemos que para obtener la serotonina, vamos a ver que se va a empezar a sintetizar desde otro aminoácido que es el triptofano. ¿No? Hay una estructura química de triptofano. Este va a ir degradándose, ¿no? A 5-hidroxitriptofano por acción de esta enzima, ¿no? De carboxilasa, y luego se va a convertir finalmente en 5-hidroxitriptamina o serotonina. Y bueno, al igual que como les mostré con la dopamina, se va a liberar a nivel de espacios sinápticos y va a ser recibida por sus receptores. La serotonina también tiene varios receptores, como lo estamos viendo. Dice con este que hay 5 tipos de receptores y cada uno con sus subtipos. Por ejemplo, el receptor de serotonina 5-HT1 tiene el A, B, C y D, ¿no? Tiene sus subtipos. Tenemos al 5-HT2, al 5-HT3, al 5-HT4 y al 5-HT5. Y también tenemos que la serotonina es destruida en parte por la MAO y otra parte es captada, es recaptada, no se destruye. La MAO decíamos que es la enzima monoaminoxidasa. Bien, también acá un esquema sobre dónde va la serotonina y sus vías. La serotonina es el neurotransmisor de los núcleos del ramo. Y las neuronas se distribuyen ampliamente en la médula espinal, en el cerebro, en los núcleos subcorticales y en la corteza cerebral. Eso es si hablamos de serotonina a nivel cerebral. Sin embargo, sabemos también que la serotonina no solamente la encontramos a nivel cerebral. ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde más puede haber serotonina? ¿Alguien sabe, quiere participar? Chicos, a ver, alguien que levante la mano. Tengo 93 participantes. Bueno, yo soy el 93, 92. Bien.
Para la siguiente clase vamos a repasar antes de la clase. La serotonina no solamente se ubica a nivel cerebral. Hay otros sitios donde se libera serotonina también. Y uno de esos sitios importantes es el sistema gastrointestinal. ¿Ya? Entonces, no solamente hay serotonina a nivel cerebral. Es más, se dice que la menor cantidad está a nivel cerebral y hay más en el resto del sistema gastrointestinal. Y ahora vamos a ver por qué es importante saber eso. Bueno, dentro de las funciones que cumple la serotonina, tenemos que va a regular los estados de ánimo y la ansiedad, también regula la alimentación y la sexualidad, la actividad motora también interviene, los ritmos circadianos, el dolor y la temperatura y los estados de sueño y vigilia, ¿no? Entonces, vemos que la serotonina también tiene múltiples funciones y funciones importantes. De manera que cuando se altera la serotonina o los niveles de serotonina o los receptores de serotonina, pues vamos a tener ahí consecuencias. Las consecuencias serían que posiblemente el paciente tenga trastornos de ansiedad, que está muy relacionado con la depresión, ¿no? Por eso decimos aquí los trastornos del estado del ánimo. También con la regulación de la ansiedad y la alimentación, porque en los trastornos alimentarios hay una intervención de la serotonina, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que saber dónde está la serotonina. Si tenemos alguno de estos trastornos que hemos mencionado, lo que queremos es regular la serotonina, que el organismo disponga de más serotonina para que no hayan estas alteraciones o se minimicen los síntomas. Y entonces voy a querer darle a mi paciente algún medicamento que regule la serotonina y por lo tanto le voy a querer dar un antidepresivo tipo serotoninérgico, fluoxetina, sertralina, escitalopram y algunos otros que se encargan precisamente de regular la serotonina. Pero ¿qué sucede? Al darle el medicamento no solamente va a ir al sistema nervioso. Cualquier medicamento que se ingiere por vía oral o parenteral se va a dirigir a varias partes del cuerpo, no solamente al sistema nervioso. Entonces, nos va a originar efectos adversos, efectos no deseados. Y en la serotonina, cuando doy un antidepresivo, en algunas ocasiones se presentan estos efectos indeseados justamente en el sistema gastrointestinal y el paciente va a tener náuseas, ganas de vomitar o vómitos, a veces diarreas, alteraciones en la función sexual, a veces en la alimentación también. Entonces, estos efectos adversos se presentan en ocasiones a los pacientes que les administramos antidepresivos serotoninérgicos. No es lo que queremos, pero a veces se presenta, entonces hay que advertirle a los pacientes estos posibles efectos que por lo general suceden en los primeros días, luego que el cuerpo se adapta y ya dejan de presentarse. ¿Ok? Entonces por eso es importante saber dónde está la serotonina. Seguimos entonces. Ahora vamos con la acetilcolina. ¿Ya? La acetilcolina tiene
dos clases de receptores, los muscarínicos y los nicotínicos. Los muscarínicos están en los ganglios autonómicos y en el sistema nervioso central, en el corazón, en el músculo liso. Los nicotínicos están, los tipo M, en la placa neural, y los nicotínicos N están en los ganglios autonómicos también, glándulas suprarrenales y sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces hay diferentes lugares donde también encontramos receptores de acetilcolina, tanto muscarínicos como nicotínicos. Les voy a pasar la presentación para que ustedes lo repasen, ¿ya? ¿Cuáles serían las funciones de la acetilcolina? Dentro de ellas podemos destacar el aprendizaje, está involucrado en la memoria, también en el dolor, en el sueño REM, en la excitación cortical y en la sed. Y acá les traje un esquema de cómo desde la colina, de igual manera como los anteriores, se empieza a ver una acción de algunas enzimas que al final van a dar como resultado la acetilcolina, que va a actuar a nivel de los receptores muscarínicos con M y nicotínicos con N. Incluso hay subtipos de los muscarínicos, ¿ya? Y de los nicotínicos. Están acá en el cuadrito. ¿Ok? Y donde más conocemos la acción de la acetilcolina es en el Alzheimer. Aquí lo que se encuentra es una destrucción específica de las neuronas del núcleo basal de Meiner, y vemos en general que la demencia se acompaña de disminución de las concentraciones de acetilcolina en la neocorteza temporal, en el hipocampo y en la amígdala, ¿no? Y esto nos da en consecuencia, pues, esta dificultad que tienen las personas que tienen Alzheimer en sus emociones y también en la memoria. ¿Ok? Tenemos también al sistema GABA, que es otro de los neurotransmisores. Se va a sintetizar a partir del ácido glutámico. El GABA se encuentra por todo el cerebro, ¿no? Y se dice que hasta un tercio de las sinapsis en el cerebro utilizan GABA. También el GABA tiene sus receptores, ¿no? Y tenemos aquí tres tipos de receptores GABA: el GABA A, el GABA B y el GABA C. El GABA A es un receptor ionotrópico, por lo tanto utiliza canales de cloro. El GABA B es metabotrópico y viene acoplado a la proteína G. Y el GABA C es también un receptor ionotrópico que actúa a través del canal de cloro. Y al costado de esta lámina les ponía, pues, cómo se forma el GABA a partir del ácido glutámico glutamato, ¿no? También sabemos que los receptores GABA, que son postsinápticos, los GABA A, son agonistas de los barbitúricos y las benzodiazepinas, ¿no? Justo las benzodiazepinas que ustedes conocen actúan a nivel de este receptor GABA. Y los GABA B, que son presinápticos, que controlan la liberación de otros neurotransmisores. Se dice que el GABA se elimina de la sinapsis por transportadores específicos, y el GABA que se recupera se sigue metabolizando. ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué es importante? El rol del GABA es inhibir o reducir la actividad neuronal. Por lo tanto, se dice que el GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio. Su papel importante es en
la conducta, precisamente el comportamiento, la cognición, la ansiedad, las emociones, y está muy implicado en el alcoholismo. También la mayoría de las neuronas inhibitorias del cerebro utilizan GABA o glicina. Y acá hay un esquema de la estructura química de GABA. Y también acá tenemos otro neurotransmisor, el glutamato. El glutamato va a ser el principal neurotransmisor excitatorio, lo contrario de lo que decíamos con el GABA. Cuando hay una hipoactividad glutamatérgica por bloqueo del receptor NMDA, se puede producir alucinaciones y disociación de la realidad. Y justamente esto es una de las reacciones que sucede en la esquizofrenia. La hiperactividad glutamatérgica lo que produce es una cascada de excitación del sistema nervioso central, por lo tanto hay neurotoxicidad, y va a magnificar los daños que se producen en la hipoglicemia, la hipoxia y las convulsiones, ¿no? Aquí hay una hiperactividad. El glutamato es un aminoácido que viene a producirse de la glutamina. Se elimina en la sinapsis por medio de transportadores de neuronas especializadas. Y también vemos que se metaboliza glutamina y luego se resuministra a los terminales neuronales, ¿no? Entonces, este sistema de glutamato resulta ser importante en algunas patologías mentales, como en la esquizofrenia. Pero cuando hay una excesiva actividad del glutamato, hay mucha excitación del sistema nervioso central y lo podemos observar en las convulsiones, la hipoxia y la hipoglicemia. Y bien, hasta ahí vamos a terminar con lo que era todo lo que corresponde a neurotransmisores. Espero que vayan acompañándome en la exposición. Como les decía, esto es un repaso, si de repente es un poquito denso, espero que sigan el ritmo de la exposición, no falta mucho. Y en esta parte de genética, que decíamos que era también importante porque influye en la conducta, vemos que esta genética va a estudiar la herencia y la transmisión de los caracteres morfológicos y fisiológicos de padres a hijos. ¿No? Bueno, eso ya lo sabemos. Sabemos que también que la información se encuentra en el ADN, que se encuentra en los cromosomas. También sabemos que los humanos tienen 46 cromosomas. Y uno de estos cromosomas de este par va a determinar el sexo. Aquí conceptos importantes para que ustedes recuerden sobre genética. ¿Qué es un gen? Un gen es un factor hereditario que controla un carácter. El genotipo es el conjunto de factores heredados de los padres que va a determinar un carácter. Y el fenotipo es el conjunto de caracteres hereditarios que se manifiestan externamente. No todos se expresan. Hay algunos que sí se expresan en el fenotipo. Y acá quería comentarles, hablando de genética, que hay potencialidades que se pueden heredar genéticamente. Por ejemplo, la inteligencia. Hay estudios que demuestran que la inteligencia se hereda de la madre. Claro, no es que el 100%, pero sí los estudios revelan que gran parte de la inteligencia de las personas se hereda de la madre. También tenemos que hay otras potencialidades que se heredan, como las habilidades verbales y espaciales, la memoria, el temperamento
los rasgos de personalidad, lamentablemente el alcoholismo también se hereda, la predisposición para fumar y también las enfermedades neuropsiquiátricas. Así es que nos interesaba saber porque podremos preguntar ya en psiquiatría qué se está heredando de los familiares, de los padres y los abuelos. Por ejemplo, se puede heredar también la depresión, la esquizofrenia, eh, incluso se dice también los trastornos del autista y varios trastornos pueden heredarse. Por eso es que es importante tener una idea de qué se puede heredar. Justo hablando de depresión, hay acontecimientos vitales que se asocian a la depresión. Por ejemplo, si fallece un familiar cercano, si hay violencia familiar, una separación, un divorcio, un conflicto conyugal grave puede desencadenar depresión. En las mujeres que tienen un riesgo genético bajo, la incidencia de depresión puede ser de 0.5 a 6.2%. Y en las mujeres que tienen más riesgo genético o un alto riesgo genético, la probabilidad puede aumentar desde 1.1 hasta 14.6% de depresión. Sobre el alcoholismo, sabemos que es un marcador de riesgo genético que puede inducir a la depresión. También se sabe que las personas que tienen riesgo genético a la depresión, a veces no siempre desarrollan depresión, pero tienen una mayor sensibilidad al estrés. Y un poquito más sobre depresión en este tema genético. Durante muchos años se pensó que el trastorno depresivo mayor tiene un componente genético basado en estudios familiares, en estudios de investigación, gemelos y de adopción. Y ahí se supo que tener un familiar de primer grado con depresión aumenta el riesgo del diagnóstico de depresión en 2.84 veces. Y en los estudios de adopción se observó un aumento de tasa hasta 3 veces en la tasa de depresión en los padres biológicos de una persona con depresión en comparación con los padres adoptivos, ¿no? Entonces, en estos estudios se dio a conocer que la heredabilidad del trastorno depresivo mayor es de aproximadamente el 40%. Bien, y no solamente la depresión se hereda, decíamos, hay varios trastornos. Les quería traer otro trastorno importante que es la esquizofrenia, donde aquí nos hacen mención de que sabemos que la esquizofrenia inicia alrededor de los 15 a 25 años, más antes en los varones que en las mujeres. Por lo general, los varones inician a los 15, 16, 18 años, las mujeres más tardíamente, a los 20, 22, 25. ¿No? Y se describe para la esquizofrenia una teoría del neurodesarrollo, ¿no? Donde se dice que hay una alteración a nivel de la poda neurológica cerebral y que este neurodesarrollo de este paciente en la infancia o adolescencia podría desencadenar los síntomas de esquizofrenia. Pero aparte de esta teoría del neurodesarrollo, también están estos factores poligenéticos que condicionan a que haya una disfunción en el proceso de la organización cortical dentro del útero. Y esto conlleva que en el futuro se desencadene la esquizofrenia. Ya esto sucede en la adolescencia.
Pero pueden haber estos factores genéticos y no siempre se desarrolla pues, esquizofrenia, sino que se sabe que es multifactorial, que aparte de la genética hay factores de riesgo sociales también, no solamente son biológicos. Es decir, si de repente esta persona que tiene un factor genético para desarrollar esquizofrénico crece en un ambiente, en un hogar funcional, criado por personas que no padezcan esta enfermedad y de una forma adecuada, ¿no? Con ese soporte emocional y social adecuado, posiblemente no se desarrolle el esquizofrenia. Pero sí, más bien, existe este factor genético más este factor psicosocial alterado, pues sí desencadena la esquizofrenia. ¿Okay? Incluso dentro de esos factores psicosociales se menciona al consumo de marihuana, ¿no? Y se dice que cuando el adolescente justo está en este desarrollo cerebral que tiene en esta etapa importante de la adolescencia, inicia el consumo de marihuana, pues altera este desarrollo cerebral y podría derivar en un episodio psicótico y en el futuro quizás desencadenarse, si hay factores biológicos, genéticos, desencadenarse en esquizofrenia. Entonces, ese sería un factor psicosocial también, la exposición a la marihuana. Entonces, esta genética de esquizofrenia se explica por este modelo poligenético y multifactorial donde se desarrollan no solamente por estos factores que decíamos, sino también que hay una alteración de los cromosomas 5, 6, 8 y 11. ¿Ok? Entonces, eso les quería mencionar sobre genética. Un pequeño cuadro para mencionarles la prevalencia de la genética y la esquizofrenia. Se dice que alrededor de 1% de la población tiene esquizofrenia y esta es una prevalencia a nivel mundial. Hay variables de 0.6 a 1.6 en las poblaciones, pero por lo general se acepta de 1. Si hay un pariente de primer grado, hay un 10% de prevalencia. Si ambos padres son esquizofrénicos, hay un 40%. Y si son gemelos bicigotos, de un 10 a 15%, y monocigotos de un 40 a 59%. Y en esta parte, ya para ir terminando, mencionarles sobre neurociencias. El objetivo de las neurociencias es comprender precisamente cómo estos procesos mentales se desarrollan. Y va a involucrar cómo percibimos, cómo actuamos, es decir, la conducta, cómo aprendemos y cómo recordamos. Estas neurociencias van a estudiar la estructura y la función neuroquímica, farmacológica y de la patología del sistema nervioso central. El objetivo de estas neurociencias es precisamente estudiar estos sistemas que van a interactuar para dar origen a la conducta humana. Y justo nos interesa el estudio biológico del cerebro, que va a abarcar muchos niveles, desde la biología molecular, como veíamos, hasta las funciones cognitivas y de la conducta, para poder comprender bien cómo funcionan estos procesos cerebrales. Y aquí hay algunos procesos importantes que debemos conocer estos conceptos. Por ejemplo, este concepto de neuroplasticidad que en los últimos años ha tomado mayor enfoque y relevancia. ¿Qué se dice?
Según la Organización Mundial de la Salud, la neuroplasticidad es la capacidad de las células del sistema nervioso para regenerarse anatómica y funcionalmente, después de haber estado sujetas a influencias patológicas, ambientales o del desarrollo, incluyendo de traumatismos y enfermedades. ¿No? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que el cerebro puede cambiar, puede adaptarse, puede tener un diferente desarrollo en función a la conducta y a la experiencia, a lo que aprendemos, pero también a las patologías que podamos desarrollar. Hace años se decía que si las neuronas morían, ya no había regeneración, ¿no? Entonces ya no era posible que algunos circuitos cerebrales vuelvan a funcionar una vez que estaban dañados. Pero en la actualidad, esta teoría ya está siendo descartada. Y por lo tanto, con la neuroplasticidad se da lugar a muchas esperanzas en algunas enfermedades. Y sobre cómo se realizaría esta neuroplasticidad, podemos ver que hay varias formas en las cuales se va a realizar este cambio a nivel del tejido. Aquí tenemos, por ejemplo, la neurogénesis, la regeneración axonal, la colateralización, la sinaptogénesis, la cotransmisión y la colocalización. Esto lo vamos a desarrollar un poquito más por acá. Básicamente es lo mismo. Acá para poder verlo de repente un poquito más amplio. La neurogénesis es uno de estos procesos por el cual se van a generar nuevas neuronas a partir de células madre y células progenitoras. Eso es fácil de deducir. La regeneración axonal es otro proceso coordinado, complejo, en el cual tanto la neurona como las células de Schwann, fibroblastos, células endoteliales y macrófagos que se producen van a empezar a coordinar tras una lección axonal. La colateralización es un proceso que ocurre en el sistema periférico ya y consiste en emisión de colaterales en las ramas terminales de los axones intactos y van a inervar a fibras musculares de las unidades nerviosas que están desnervadas. La sinaptogénesis es la formación de nuevas sinapsis y a pesar de que se produce durante toda la vida en una persona sana, una explosión formadora de sinapsis se produce durante el desarrollo temprano del cerebro, ¿no? Todo el tiempo estamos formando nuevas sinapsis. ¿Y cómo lo podemos demostrar? Imagínense ustedes hace 5 años o 6 años cuando iniciaron la carrera. No sabían todo lo que saben ahora de medicina. Y si ahora lo saben es porque se han generado sinapsis nuevas que les han permitido aprender, ¿no? Y tener otro saber. Y asimismo, como se ha modulado su cerebro con esta sinapsis, de aquí a 5 años más, también este cerebro será 8. Si tomamos una imagen cerebral de alguno de ustedes y vemos cómo está formado funcionalmente y cómo funcionan estas conexiones cerebrales hoy y la tomamos de aquí a 5 años, va a ser diferente. Dependiendo ¿de qué? De las experiencias y de las conductas que tengan ustedes. Ahora, el otro concepto importante es cotransmisión.
Esto quiere decir que un neurotransmisor clásico ejerce su función con un neuropéptido en una misma neurona. Y por último, la colocalización habla que, por ejemplo, la serotonina y el GABA actúan juntos con actividad neuroconductual, la cual actualmente supera los 100 tipos y más de 40 receptores específicos en las membranas donde fueron identificados, ¿no? Hay 2 receptores. Ok. En conclusión, diremos finalmente que nuestro cuerpo, nuestro organismo, está formado por diferentes sistemas, entre ellos el sistema endocrino, el sistema nervioso central, que van a controlar las reacciones del cuerpo, lo dirigen, pero sin embargo no lo podrían hacer de manera autónoma. Siempre van a estar influenciados por el medio en el que vivimos. Y no solamente el medio externo, también hablábamos del medio interno. Y todo el trabajo de recibir mensajes del exterior y del interior del cuerpo y de responder a ellos, coordinarlos, lo va a realizar el sistema nervioso. Y hemos visto que el sistema nervioso está formado tanto por el sistema nervioso central como por el periférico y el sistema vegetativo. ¿Ok? Entonces todo esto va a influenciar cómo va funcionando y cómo van interactuando, van a influenciar para determinar la conducta humana. Y si hay alteración en alguno de ellos, lo más probable es que también la conducta se altere, ¿no? Si ahí no hay una regulación. Ya está. Bien, chicos. Gracias entonces por su atención.